Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestro invitado de hoy, Eduardo Centella Alvarado, dirigente del Partido Avanzada Progresista y además ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido. Gracias. Saludos Eduardo. a todos nuestros visionarios. Viniste muy elegante hoy. Sí, Raro porque verte en corbata. ¿Tú como que vas para algún cargo ahora? quiero derrotar a la gente que se viste mal, como yo me vestía antes. Ahora soy un nuevo Centella. Un nuevo Centella. Preparándose para el 2021. Sí, yo creo que hay un reto importante el 2021 en todos los terrenos económico, político, social. Estamos enfrentando un año difícil, o estamos casi pasando un año difícil y nos viene un año con mucha incertidumbre donde hay que tener bien los pies bien puestos en la tierra. Antes de entrar al año 2021, por supuesto, es bueno hacer un balance de lo que ha sido este 2020. En el caso de los factores opositores, ¿cuál es el balance que tú harías de la oposición en todas sus presentaciones? Porque la oposición es muy variopinta en Venezuela. Bueno, yo creo que... De hecho, se puede hablar de las oposiciones, Sí. ¿no? Yo creo que nuestro principal factor de poder era la Asamblea Nacional, donde teníamos 2/3 y el gobierno nos burló 3 diputados y quedamos en mayoría absoluta. Pero en estos 5 años donde teníamos mayoría absoluta, quienes dominaban, quienes gobernaban, la Asamblea no lo hicieron bien y fueron 5 años perdidos. No hay una sola ley importante que haya aprobado la Asamblea durante 5 años. Se perdió el tiempo en una pelea interna entre el gobierno y la oposición y así fue pasando el tiempo y ya terminó la Asamblea, los 5 años, el quinquenio y no quedó nada. Bueno, y de la Asamblea Nacional Constituyente tampoco, porque se suponía que el objetivo de la Constituyente era la Constitución. Es como si un doctor va a operar el corazón y entonces, bueno, ¿qué hizo? Bueno, le corté las uñas, le peiné, le pinté el pelo, le quité unas costras, pero el corazón lo operó, no lo operé. Es decir, la Asamblea Nacional Constituyente fue encaminada, su destino era hacer una constitución y no la hizo, por lo tanto también fue un disparate, un error. Ahí se perdió, el Poder Legislativo se perdió en estos 5 años. Y la única que estuvo bien fue la oposición que participa en la mesa. No, yo creo que las distintas oposiciones son necesarias, todas. Avanzar Progresista ha participado, Vladimir, en todas las elecciones, en esta sí, en esta sí, y en esta sí, y en esta sí. A otros son como las margaritas, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y tú no le puedes dar al elector, chico, una información, no le paras un mensaje donde él está pendiente si por fin vamos a participar o no vamos a participar. Por ejemplo, toda la oposición sacó 2 millones de votos y según la consulta sacaron 3 millones de votos. 3 y 2, de acuerdo a los matemáticos, es 5. El gobierno sacó 4. Es decir, que si hubiésemos ido unidos, ganamos la Asamblea. No lo hicimos, la perdimos. Tú hiciste un balance de la Asamblea Nacional y ahí te refieres al G4, ¿verdad? Sí, Alejandro. Pero también hiciste un balance de la Asamblea Nacional Constituyente y te refieres pues al oficialismo, al PSUV allí. Un fracaso. Ajá. Pero otra cosa es el balance del gobierno, del Poder Ejecutivo como tal. ¿Cuál es tu balance del gobierno de Maduro? Peor. ¿Cómo se mide el éxito de un gobierno? Por las variables económicas y sociales de servicios. En la economía, la hiperinflación es una cosa bestial, una cosa increíble. El país que más había durado en hiperinflación, creo que fue, si no me equivoco, Zimbabue, que duró 19 meses. Nosotros llevamos como 26 meses, somos un récord mundial. En materia de servicios, no hay gasolina, no hay gas, no hay ni leña. Vamos a fundar la OPEL, Organización de Países Exportadores de Leña, en vez de petróleo. En materia de agua, no hay un servicio regular. El transporte es malísimo. Los servicios sanitarios, la educación quebrada. O sea, el gobierno salió aplazado. 0-1 en la boleta. El gobierno, para nada, Vladimir, para nada. Y en materia política, nada. Y en Sin materia embargo, Nicolás Maduro Jr. dijo que le ponía 19 a la política económica del gobierno. no está calificado. Es un maestro que está ejerciendo sin título. Nicolásito, como lo llaman, no tiene idea de la política tampoco. Su gran virtud es hijo de su papá, pero tú no le puedes recordar una idea feliz, una frase feliz, una actividad feliz. No, ese es completamente nulo también. Ahora, fíjate, vamos a tener una Asamblea Nacional donde el PSUV es absoluta mayoría. Producto de, bueno, no solamente de la abstención de un sector de la oposición, sino que la oposición que participó no fue capaz de ponerse de acuerdo. ¿Qué era
tan importante preservar como para no ponerse de acuerdo la gente de Claudio, la gente del MAS, la gente de Avanzada y todos los de la mesa, Bertucci y todo? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? ¿Qué fue lo que impidió? Los AD, por ejemplo. Manías personales, manías, maniáticos. ¿Manía de quién? De todo, de todo. Hasta en Avanzada había manía. Hasta en Avanzada, todos se equivocaron. Yo voy a decir que todos son malos y Avanzada es bueno, no es verdad. Todos cometimos errores, el error de la división. Aunque ¿Un error de Henry Falcón cuál fue? El error de Henry Falcón, creo que se puede haber lanzado diputado. Él decidió que no se lanzara, me pareció bien, pero digamos, esa fue una discusión ciertamente importante. Si Falcón, de los dirigentes nacionales, el único que no se lanzó a diputado fue Falcón. Todos los demás aparecieron retratados. ¿Y por qué no se lanzó? ¿Aquí entrenó? Yo creo que él lo que quiere es ser gobernador, retornar a la gobernación del Estado Lara, y está bueno, y está bueno. Yo creo que él pensaba que era un engaño para la gente si se lanzaba diputado, que iba a salir, obviamente, pero después al año entrante se lanzaba para gobernador y tenía que retirarse como diputado. Entonces, me imagino que él reflexionó, yo no voy a engañar al pueblo de Lara, simulando que voy a ser un diputado durante 5 años, cuando en realidad yo lo que quiero hacer es retornar a la gobernación de Lara. No solo a la gobernación de Lara, retornar a las 15 o 16 gobernaciones que hemos tenido. Vamos a hacer una pausa, Eduardo, y ya regresamos. Eduardo Centey. Centey a la una, nuestra etiqueta por el día de hoy. Bueno, continuamos conversando con Eduardo Centey Alvarado. Él es dirigente del Partido Avanzada Progresista y fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. La actuación del Consejo Nacional Electoral durante este proceso, ¿tú estás satisfecho con la actuación del CNE? Fue mejor que la de Tibisay. ¿Sí? No fue ¿Te gusta más como presidenta del CNE Indira Alfonso que Tibisay Lucena? Si hay que escoger, escogería a la actual presidenta. ¿Por qué? Porque Tibisay se marcó demasiado como militante del PSUV. O sea, lo que le faltaba era ser candidata a diputado, pero realmente toda su actuación estuvo muy acoplada a los intereses del PSUV. Nunca se distanció para nada. Y cuando le tocó en el 2018 organizar las elecciones presidenciales, firmamos un contrato en su presencia que ella refrendó con una serie de cláusulas, que no había puntos rojos, que no iban a utilizar los bienes del Estado. Y ella, le mandamos 247 pruebas de que hay puntos rojos y ella se hizo la desentendida. O sea, está demasiado comprometida con... Ahora, la actual presidenta, hasta donde alcanza mi conocimiento, todos los puntos rojos que fueron denunciados, ella le ordenó al Plan República que amablemente le dijera a los puntos rojistas que se apartaran de ahí. Ahora fíjate, hemos tenido rectores como el caso de Vicente Díaz que fueron muy activos, ¿verdad? Rector, representación de la oposición, porque así fueron las cosas realmente. Y tuvimos un vicepresidente muy activo el poquito tiempo que duró, que es Rafael Simón Jiménez. Pero los otros dos integrantes del CNE, el que sustituyó a Rafael Simón, que era militante de Avanzada, por cierto, Leonardo Morales, y el rector Gutiérrez, pasaron muy de bajo perfil en el proceso. El que más habló incluso fue Juan Carlos del Pino, que es rector incorporado. Lo que pasa es que son cuestiones de estilo. Lo que sí es cierto que ambos, Gutiérrez y Morales, en las reuniones, hasta alcanza nuestro conocimiento, defendieron los intereses de las mayorías, defendieron la neutralidad del CNE, defendieron lo técnico, promovieron las auditorías, fueron vigilantes de toda la actuación, y vigilaron la presencia de observadores internacionales. A la calladita, a la chita callando, hicieron un buen trabajo, a mi criterio. Hicieron un buen trabajo. Ahora, fíjate, Eduardo, se va a nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, tiene que nombrarse en enero. ¿Tú crees que pueda salir en enero o en la Asamblea Nacional, quizás primer trimestre? Yo digo en enero, por decir, pero a partir de enero, pues, cuando se juramente la Asamblea. ¿Puede salir un mejor CNE que este que tenemos en este momento? El PSUV tiene 257 diputados, por algo así. Nosotros tenemos 20 o 19. Es decir, 22. Que el PSUV puede nombrar como quiera, donde quiera, al CNE que le dé la gana, porque tiene una mayoría aplastante, que por cierto podemos hablar de esa irregularidad en la desproporción entre votos y curules. Pero en todo caso yo creo que... Pero si hay esa desproporcionalidad, entonces el CNE no es tan bueno como tú dices, ¿qué? No, pero ahí hay una discusión, porque un dictamen del Tribunal Supremo donde le ordena al CNE corrija la desproporción que hay de las minorías y las mayorías de esa relación.
¿Y lo hizo el CNE? No lo hizo. Lo hizo con la lista nacional, pero se comprobó que era inútil, que esa medida que sonaba ciertamente interesante, porque todos corríamos igual, no sirvió. Y eso no sirvió por una razón, porque el que vota, por ejemplo, en el estado Miranda, vota 3 veces. Elige el diputado de lista nacional, elige el diputado de lista estatal y elige el diputado por circuito. O sea, un voto elige 3 diputados. El que es mayoría saca los 3 diputados. Por eso es que el PSUV, teniendo el 66% de la votación, Tiene el 90%. tiene el 95%. Y O sea que este sistema resultó ser peor que el anterior. No, porque en el otro, si hubiéramos aplicado el método anterior, en vez de sacar 19 diputados, hubiéramos sacado 3. O sea que fue mucho mejor este método con todo y su Por la falla. lista nacional. Sí, la lista nacional. Pero fue por desaplicación de un mecanismo que se iba a aplicar. Pero yo tengo entendido también, Eduardo, que nunca quedó claro del todo el proceso de adjudicación de los diputados, incluso hasta última hora. No hubo un acuerdo definitivo. Entonces, ¿qué hicieron los rectores que están en el CNE? ¿Qué pero hicieron? todos los partidos seguimos en esa ¿Y ustedes por qué aceptaron así esas condiciones? Porque estamos pensando que podíamos sacar más votos. O sea, ustedes quisieron ser vivos y resultaron bobos al final. No tanto. No. Nos jugamos esa carta. Lo que no podemos decir ahora es, mira, que, como está diciendo algún partido por ahí, que mira, eso, la cosa que pasó, nosotros no estamos de acuerdo. Pero si estuviste de acuerdo y participaste, ¿cómo decir ahora que no? Lo que hay que hacer ahora es, en adelante, para las elecciones legislativas y de concejales, tratar de evitar que un voto elija 3 concejales o 3 diputados legislativos. Eso hay que hacerlo urgentemente para hacer un equilibrio en el país. Bueno, volviendo al CNE, yo creo que el gobierno va a cumplir estrictamente todo lo que pauta la Constitución. El comité de postulaciones, el otro de la revisión, la universidad, y lo va a hacer todo, porque tiene una mayoría holgada que le permite eso. Y creo que hay la tendencia a que por esa vía se ratifique el actual CNE, los miembros actuales. Por cierto, tú que todo lo sabes, Centey, porque tú eres muy averiguador y tienes dentro de todo tienes muchos amigos en el chavismo y te cuentan cosas. Tengo. ¿Verdad? Tienes buenos amigos y ahora tienes de nuevo como amigo Jorge Rodríguez porque hiciste la pase con él, ¿no? Hicimos la pase. ¿Sí? Cuéntame cómo fue eso. Bueno, cuando yo rompo con el chavismo tuve mucho enfrentamiento con Jorge, porque Jorge, digamos, es un político sagaz, pero un poco complicado, un poco difícil y hace mucha marramosia, decíamos, hace muchos actos que no son de la cultura política democrática. Impone mucho a la mayoría. Eso nos distanció un tiempo y ahora, hace un par de meses, tuvimos alguna relación por unas enfermedades de unos amigos de Avanzada. Por cierto, uno falleció, donde yo le solicitamos yo también la ayuda. Y él se portó bien y ahí empezamos otra vez una relación de conversaciones de respeto mutuo, pero sin odio. Yo no tengo lugar para el odio. El odio que lo agarren otros. Y como viene del CNE, tienen lugares para Eladio Hernández, que fue presidente del CNE. Mira, Centey, por cierto que está sonando mucho el nombre de Jorge Rodríguez como posible presidente de la Asamblea Nacional. Es lógico. ¿Ah? Es lógico. Primero que de los cuadros más importantes del PSU es el que no ha sido presidente, de los que están en la Asamblea. Sí. Ya Cilia Flores lo fue Diosdado Cabello. Sí, entonces yo creo que le toca a Jorge. Y Jorge yo creo que le tiene ganas al puesto. No es que le va a llorar y sufrir. No, creo que lo está bregando con todos los hierros para culminar esta parte de su carrera política, que es presidir el Poder Legislativo. Ya fue vicepresidente en el Poder Ejecutivo, estuvo en el Poder Comunal con el presidente del Consejo Municipal, fue director del hospital, fue alcalde. Es decir, ha cumplido, digamos, fue presidente del CNE, de un poder electoral. El único poder que le falta detentar es el Poder Legislativo y con toda seguridad lo está bregando. Y tú hiciste la pase con él antes, o sea que tenías la impresión de que él podía ser presidente de la Asamblea. No, chico. No, yo no tengo interés en sacarle provecho a mis amistades, salvo ese caso, pues. Ahora, Eduardo, ¿el chavismo cómo está después de la elección? ¿Cómo lo ves tú después de la elección? ¿Está más unido? ¿Es una fuerza coherente? Bueno. No cambió, no cambió. El chavismo sacó su base real. Esos movimientos como el PRI en México, como el peronismo, como el chavismo en Venezuela, tienen una base prácticamente inmovible, inmutable,
que yo calculo en 3,5 millones de votos a 4 millones. Aquí en Venezuela. Sí, mira, ahí eligen reina de Venezuela y el chavismo vota por una candidata, saca 3,5 millones de votos. Se buscan el mejor equipo de béisbol, o mi Venezuela, lo que tú le pongas, ellos van a sacar 3,5 millones de votos. Esa es la base de ellos. De en adelante es pura ganancia. Aquí sacaron 4 millones, o sea, sacaron 500,000 más que su base. Nuestra base es unos 2 millones. Aunque el 80%... Cuando hablas de la base de la oposición. De toda la oposición. De toda, incluida la del dura, G4. la dura. La que tú lo llamas, en cualquier caso, van 2 millones a votar. 2 millones, 2,5 millones. Si vamos todos unidos, es posible que se despierte lo que yo llamo la inercia abstencionista. La abstención es como una bola de nieve, como una cosa, como una inercia que se va moviendo y no la puedes parar. Eso va creciendo, creciendo. Si no hay un acto heroico de parte de la oposición, no, la abstención va a subir de 70 a 80. Es una cosa, eso hay que hacerlo, hay que parar esa inercia que fue causa de los que llaman a la abstención, de los que dicen ahora sí, ahora no. ¿Qué Ahora tuvo sí. de bueno y qué tuvo de malo la consulta organizada por Guaidó y compañía? Bueno, yo lo tengo aquí. Ajá, vamos a ver. La consulta dice que tuvo 6,466,791. Y por el sí, 6,466,791. No hubo ni un solo no, ni uno. Eso no puede ser. En una consulta donde un lado saca 7 millones y el otro saca 0, hay algo raro ahí. Yo no sé qué hay raro, pero que raro es raro. Para ver esas cifras, pues, bueno, mostrar las cifras, vamos a mostrar aquí el papelito que tiene Centey. Vamos a ver si se puede ver aquí. Número de votantes, 6,466,791. Número de votos por el sí, a la misma cantidad. Sí. No hay ni un no. Y eso que tú dices, 3,000 puntos a 100 votos por punto, ¿cómo es eso? Porque ellos dicen que sacaron 3 millones de votos en Venezuela, físico, y que habían 3,000 puntos. Yo calculo que pueden haber votado 100 por cada punto. Serían 300,000. Para que sean 3 millones de votos internos, tienen que haber votado en cada centro 1,000 votantes. Tú sabes que eso es mentira. Primero que no había 3,000 puntos. Había a lo mejor 1,000. Pero vamos a suponer que eran 3,000. 1,000 personas votando en cada centro. 1,000. Porque nadie la vio. Nadie le tomó una foto. Yo vi una foto por ahí donde aparecían una cola de 6. Pero decir que en cada centro votaron 1,000. Tenemos que hacer una pausa. ¿Para qué le sirve al gobierno el resultado electoral del 6 de diciembre? ¿Y cómo crees tú que lo va a administrar? ¿Y para qué le sirve al G4 el resultado de esta consulta y cómo crees que lo va a administrar? Vamos a hacer la pausa y ya venimos con Eduardo Centey Alvarado. Centey a la una. Bien, continuamos con Eduardo Centey. Estamos hablando de los resultados tanto del 6 de diciembre como del 12. Al gobierno del presidente Nicolás Maduro, ¿este resultado para qué le sirve? ¿Cómo crees tú que lo va a administrar? Yo creo que el gobierno le puede sacar provecho si, teniendo esa mayoría abrumadora, da señales de entendimiento, de querer parlamentar, de querer dialogar, buscándole salidas políticas, salidas económicas a la grave crisis venezolana, buscando formas de inversión privada en el sector petrolero. Yo creo que el gobierno con esa mayoría abrumadora le puede decir al mundo, aunque tengo esta mayoría, voy a establecer conversaciones. Yo estuve esta mañana hablando con con el primer secretario de la Embajada de Noruega en Colombia, que es concurrente para Venezuela, donde él expresaba que Noruega estaría también dispuesta a servir de nuevo como anfitrión para las conversaciones. Y hay muchas cosas que conversar. En la crisis del petróleo, el gas, la gasolina, el agua, hay tantas cosas donde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo podrían Eso es lo que tú entender. crees que debe hacer y que podría hacer, pero eso es lo que va a hacer, ¿crees tú? Yo creo que sí. Yo no creo que el gobierno, yo creo que son un atajo de tramposos, pero no son atajos de locos. Yo no creo que Maduro se divierte, por ejemplo, con el caso de Guiria. Alguna cosa que el gobierno, que a Maduro no le importa lo de Guiria. Yo no creo, chicos, que haya tanta maldad en Maduro o en la gente que no le importe el destino. Ahí los culpables son el gobierno de Trinidad y Tobago, que sabiendo que una embarcación no tenía gasolina y era débil, en lugar de darle acogida, los devolvieron para el mar. Eso no puede ser. Y yo estoy seguro que esa gente pidió ayuda, pidió auxilio, porque sabían que lo estaban empujando hacia la muerte. Y el gobierno de Trinidad y Tobago, yo creo que había que romper relaciones con el gobierno de Trinidad, romper relaciones con ese gobierno. Ahora, también está el tema de las causas por las cuales la gente se va. Está bien. O sea, las causas de la crisis, el culpable es el gobierno. Pero no es lo mismo que tú te vayas, digamos,
por razones políticas, por cualquier vía, a que sabiendo que tú estás en un barco débil que no tiene gasolina, tú lo devuelvas para el mar. Eso no tiene, son homicidios, eso es crímenes de lesa humanidad. Eso no. Las causas son conocidas. Las causas del gobierno responsable de la huida masiva. Son 5 millones de venezolanos que se fueron. Pero no me podrás decir tú que el hecho de que ellos se vayan significa que los países que lo están recibiendo los lancen a la muerte. O sea, ¿quién es más criminal? Por supuesto que el que lanza la gente a la muerte. Tú huyes de un país que se está hundiendo como Venezuela. Huyes buscando futuro, buscando posibilidades. Huyes con el sueño de una mejor vida, pero que te reciban y te empujen para el mar. No, pero además lo percibido durante muchos años, durante muchos periodos, a gente de distintos países, incluido Trinidad, por Sí, cierto. señor. Cuando hubo La dictadores bonanza en Trinidad, económica. claro, pero eran bien recibidos, todos. Los argentinos, los chilenos, colombianos, todos. Hay un punto que divide a la oposición y es la apreciación sobre el bloqueo. ¿Hasta qué punto el bloqueo económico agrava la situación del país? ¿Hasta qué punto puede señalarse como una de las causas de los problemas en Venezuela en este momento? Porque hay factores que niegan ese escenario o ese punto de vista. No hay la menor duda que las sanciones empeoran las condiciones de vida. No hay duda. El que piense que un país bajo sanciones, que no puede manejar recursos, no puede vender petróleo, va a mejorar, está mintiendo. Es como que si alguien tiene tuberculosis y está temblando de frío, en el caso de Venezuela, que tiene una tuberculosis económica, y el gobierno de Estados Unidos diga, échale agua fría para que se cure, échale hielo en el pecho. Eso es lo que hizo Estados Unidos, viendo que Venezuela está en una situación de asfixia, casi de muerte. En lugar de lanzarle una tabla salvavidas, le hizo, échale agua fría para que termine de morir. Eso no puede ser. Las sanciones en la historia de la humanidad nunca han logrado sacar gobiernos dictatoriales y lo que han hecho es empeorar las condiciones de vida de aquellos que se le aplican las sanciones. Yo estoy de acuerdo con las sanciones personales, que los agarren, los capturen si van por ahí por algún país y le quiten los bienes y todo. Pero una cosa distinta es que la principal empresa nuestra, Cirgo, PDVSA, esté bajo sanciones que no pueda vender su petróleo. Eduardo, te pregunté por el gobierno, ¿cómo crees tú que va el pasado 6 de diciembre? Pero me gustaría saber, ¿cómo crees tú que va a administrar el G4, particularmente Juan Guaidó y su entorno más cercano, estos resultados de la consulta, a propósito de lo que decían las preguntas, ¿no? Porque el primer punto es una especie de cheque en blanco para ratificar lo que ha sido una línea de buscar en factores internacionales la solución del conflicto venezolano a partir de operaciones que no se sabe para dónde darían, ¿no? Yo creo que ese gobierno, mira, un supuesto gobierno que no tiene territorio, no tiene policía, no tiene ejército, no tiene ministerio, no tiene presupuesto, ese gobierno no existe, ¿vale? Es una cosa ilusoria. ¿Hasta dónde va a llegar Guaidó? Hasta el 5 de enero que se instale otra asamblea. Una vez que se instale la nueva asamblea, los diputados que son de la vieja asamblea entenderán que si entran a definirse como diputados, están usurpando funciones, porque las elecciones son constitucionales y había que hacerlas para elegir una nueva Asamblea Nacional, que fue lo que se hizo, una nueva asamblea. O sea que si los diputados se ratifican como diputados, entonces la consigna es esa la usurpación, la va a usar el chavismo. No, a lo mejor, no sé, hasta allá no llego. Pero sí es mantener esa ilusión, le dijo Capriles a Guaidó, se acabó, está liquidado, fallaron, no existe, fuera. ¿Qué más le pueden decir? No existe ese gobierno. Bueno, un gobierno que el sujeto presidente sale escondido a echar gasolina. Ustedes saben muy bien, compañeros venezolanos, que ahí no hay presidencia. El presidente es Maduro. ¿A quién le pedimos nosotros la libertad de los presos políticos? A Maduro. ¿A quién se le pide cualquier cosa? Al presidente que está, Nicolás Maduro. Eduardo, fíjate, a propósito de ese punto, la comunidad internacional y Venezuela, después del 6 de diciembre, después de esa consulta realizada por el G4, ¿cómo va a actuar o cómo prevés tú que pueda actuar la comunidad internacional en el conflicto político venezolano? Y también el cambio ahora, viene el cambio de gobierno en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que pensar que el gobierno de España o el gobierno de Biden
o el gobierno de Noruega, o el de Brasil, o el de México, o el de Canadá, van a firmar un convenio, por ejemplo, un convenio cultural con Guaidó. Eso no existe. ¿Usted cree que el gobierno de Estados Unidos va a firmar un convenio petrolero con Guaidó? ¿Ustedes creen que Brasil va a firmar un convenio fronterizo o con quién? ¿Con Maduro o con Guaidó? O sea, no hay ningún país del mundo que vaya a firmar un convenio de presidente a presidente donde aparezca la figura un poco, digamos, moderna, por decir, de Guaidó como presidente. Ningún país lo va a hacer. Y un presidente, supuesto presidente, que no puede firmar convenio con nadie, no es presidente. No es presidente. Es presidente en la ilusión. Como decir, mira, tú eres presidente, pero si vas a hacer un convenio lo hago con Maduro. Como en efecto se está haciendo. En la ONU, ¿quién reconoce a la ONU? A Maduro. La OEA no reconoce a Maduro. Bueno, nosotros, Venezuela se salió de la OEA. Al salir Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos, muere la opción de la intervención internacional en Venezuela, pero eso me lo vas a responder al regreso. Ya venimos con Eduardo Centey. Centey a la una. Bueno, continuamos conversando con Eduardo Centey, dirigente del Partido Avanzada Progresista. Yo te voy a dejar una pregunta pendiente con respecto a qué va a pasar. No, ¿para qué le sirve estos resultados al G4? Y en segundo lugar, ¿qué va a pasar a propósito de los cambios en Estados Unidos y también... Yo creo que la política exterior de Estados Unidos... ¿Qué pasó si la opción de intervención ya queda fuera de la mesa como opción con la salida de Trump? Entra en lo que llaman estado comático, un coma inducido por la realidad. La posibilidad de que haya una invasión no la hizo Trump, que es el rey del radicalismo. Biden no lo va a hacer. Biden no va a meter tropas norteamericanas en un conflicto en Venezuela, en América. Una guerra de latinoamericanos, porque con toda seguridad, si aquí hay una invasión que tiene que ver con Estados Unidos, van a venir chilenos, y van a venir argentinos, y van a venir peruanos y colombianos a sumarse. ¿Tú estás seguro? ¿Hablaste con él? ¿Hablaste con Biden? No, pero por lo que, como él no se ha referido a Venezuela diciendo que va a cambiar algo, quiere decir que lo va a mantener. Ahí hay que interpretar el silencio de Biden. Si él hubiera dicho, ¿cuál es el entre líneas de Biden con respecto a Venezuela, en tu opinión? no, yo creo que Biden está interesado en una solución pacífica y electoral. Pero no creo que esté interesado en sacar a Maduro por unas vías violentas. Ni a Maduro ni a nadie. Yo creo que la época de la gran bota norteamericana llegó a su fin. Estados Unidos ha invadido prácticamente todos los países de América, de Centroamérica. Eso. Al último fue en Argentina, Grenada, qué sé yo. Pero no creo que esa política del gran garrote creo que ya no tiene el mismo efecto que tuvo antes por el... ¿Y qué va a pasar con los factores opositores que veían a Trump como el gran salvador, el gran líder que iba a producir el cambio que Venezuela necesita, etcétera, etcétera? Bueno, unos se van a llorar al valle y otros tienen que rectificar y regresar a la vía electoral. Tienen que hacerlo. O seguir una ficción que hay un presidente que no se percibe, hay un fantasma, recorre el mundo. Pero tienen que rectificar. Yo creo que Leopoldo López, poquito a poco, para allá, está rectificando. ¿Está dejando solo a Guaidó, tú crees? Sí, sí. Sí, lo último que dijo, yo estoy de acuerdo que algunos ministros de Chávez, bueno, dijo exministros, de Chávez, de Maduro. De Maduro, sean miembros del nuevo gobierno. ¿Qué más? Guaidó dice que todos deben ir presos. Todos esos chavistas presos. Y López dice, algunos tienen que estar en el gobierno. Pero ayer vi una declaración de Guaidó diciendo que era un retroceso, una intervención en Venezuela. Es que yo creo que, es lo que estoy diciendo, empiezan a rectificar. Es que no pueden sino rectificar. Cuando tú te das frente a un muro de piedra y te metes un cabezazo y sales con morado, con dos moretones, dos chichones así grandes, tienes que rectificar. Y la rectificación ahí es decir, bueno, señores, ya la invasión parece que no tiene mayor entidad, mayor posibilidad. Vamos a meternos por la vía electoral, pero plenamente. Hay una dificultad porque ahí, digamos, las personalidades juegan ahí un papel asincrónico, un papel de ruptura, las personalidades políticas, qué sé yo, Julio Borges, Capriles, Falcón. Esas personalidades tienen que acoplarse en una sola dirección. ¿Tú crees posible eso? Por ejemplo, que Borges, Capriles, Guaidó, Falcón, Timoteo, Claudio Fermín vayan en una sola línea. ¿Tú ves ese escenario posible?
Bueno, dicen que los mochos se reúnen para rascarse. Yo creo que como todos salieron mochos, todos salimos mochos en esta elección parlamentaria, vamos a tener que reunirnos para rascarnos. Uno mucho más mocho que otro, ¿no? Sí, pero es que es necesario, es que no hay otra vía. Ya lo hicimos en el 2015. ¿Y quién es el más mocho de la oposición hoy? No, eso sería un calificativo, pero hay varios. Hay varios que salieron con la tabla en la cabeza. Hay uno que sacó 1 millón de votos en el 2018 y ahorita sacó como 180. No voy a decir quién. Pero, o sea, Bertucci. Bertucci sacó como 200, sacó un poco más. Fue Copey. Copey bajó mucho. Se sacó como de 900.000 votos a 180. Salimos mal, en general salimos mal todos. Es claro, el producto de ¿En la qué división. falló la campaña de ustedes? Aparte de la división, ¿en qué errores cometieron? ¿No será que fueron muy blandengues con el gobierno? Como yo fui el jefe de la campaña, el vicepresidente del comando de campaña, tengo que decir humildemente que nuestra campaña fue perfecta. No falló nada. Porque sacaron, ¿cuántos diputados tiene avanzada ahora? Principales 2 y suplentes 4. Sí, Eso es lo que ustedes esperaban. ¿Cuánto esperaban ustedes? Nosotros esperamos 5. 5 principales. 5 principales. Sí, y unos 5 suplentes también. Pero nos sorprendió la votación. Es que el efecto devastador del voto triple, ese que yo llamo, cuando tú votas en Miranda, en Guatire, votas por el circuito de Guatire, que creo que son 2. Votas por el listado del Estado y votas por la lista nacional. Tu voto vale 3 veces. Y tiene que ser un sistema, por ejemplo, que si tú en el Estado, en la lista del Estado, sacas 5 diputados y por circuito sacas 3, esos 5 tienes que restar estos 3 y que esos lugares los ocupen los partidos minoritarios. Eso tiene que ser la salida. Un sistema que sea justo. ¿No te parece que hay demasiados partidos, mini partidos en la oposición? No, comparado con otros países, no. En Colombia hay como 700. Y en Estados Unidos también hay una pila de partidos pequeños, locales. ¿Tú no ves en el escenario la posibilidad de fusión entre movimientos que tienen una misma orientación política? Por ejemplo, los que están hacia la socialdemocracia, hacia la centroizquierda, o los que son socialcristianos. ¿Eso no lo ves factible? Bueno, ese es un deseo. Ajá. Yo creo que van a suceder 3 cosas. Primero, el infierno se va a congelar. Después, los árabes y los palestinos y los judíos se van a arreglar. Y después viene la unidad de la izquierda, la unidad opositora. De la oposición en Venezuela. O sea, es más difícil unir a la oposición venezolana que poner de acuerdo a árabes y judíos. Está más o menos. En dificultad. Sí, es complicado, es complicado. Porque requiere una gran dosis de sacrificio. O sea, que van a ir divididos otra vez a las elecciones municipales y regionales. De nuevo el mismo cuadro. Eso es lo que yo veo. Nosotros somos el principal partido abanderado de la unidad. Estamos llamando a Capriles, estamos llamando a Henry Ramos, estamos llamando a Parra, estamos llamando a Oro Fernández, a todos al MAS, para que nos entendamos en una plataforma única y presentemos candidaturas únicas en los 24 estados. Y estoy seguro que podemos sacar 16, 17 estados. Porque somos el 80%, 85%. Si tú tienes el 85, ¿cómo vas a...? Ahora, pero ¿por qué eso no se expresó ese 85? ¿Por qué no se expresó el 6 de diciembre? Porque la inercia, las tensionistas... ¿No será que ustedes están atribuyendo la abstención que no les pertenece tampoco? No, a nosotros no nos pertenece la abstención. Pero estoy diciendo, la gente está con desesperanza, está triste, está agobiada, está frustrada. La gente está sufriendo. ¿Qué ánimo va a tener para salir a votar? Primero ver un espectáculo, unos diciendo que voten, otros diciendo que no voten. Los que votan están divididos. ¿Qué ilusión le puedes producir tú a un votante? ¿Cómo lo enamoras? No, o sea, para el gobierno, esta es una oposición de ensueño, porque hace las cosas para que el gobierno esté tranquilo. Sí, lo ha ayudado. Sí, ha recibido indirectamente. Me recuerda a eso que decían de Perón, que le preguntaron, ¿cómo va a hacer usted para regresar al poder? Y él dijo, no, de eso se van a encargar mis adversarios. Sí, la división de la oposición ha causado mucho favor a Maduro. Muchísimo favor. Aquí hay también, dice, Centella a la una, dice aquí Maelo, también los pasaportes se los pidieron a Pinochet, que suelte los presos políticos, también a Franco, a Noriega, a Somoza, a Salazar, Vidal, etcétera. El que ostenta el poder, aunque sea ilegal, dice Maelo. Maelo nuevamente, ustedes negociaron con el gobierno, como siempre fueron por lana y salieron trasquilados. Bueno, nosotros fuimos a un proceso electoral como hemos ido a todos, a los municipales, a los estadales, a los regionales, concejales, presidenciales y parlamentarias.
Avanzar Progresista es naturalmente, inequívocamente un partido que cree en la salida electoral. Inequívoca. No estamos que si hoy una y mañana no. Ese oscilamiento lo que hace es daño, confusión, siembra desesperanza y tristeza. Vamos todos unidos, los invitamos. Maelo dice, Centey, es difícil creer, señor Centey, te dice, difícil creer esos votos internos de la consulta, pero igual de difícil los 6 millones del 6D, nadie los vio, nadie les tomó una foto. ¿Qué es el 6D? El 6 de diciembre. No, eso, ahí votaron 6 millones, 6 millones. Bueno, pero ahí hay testigos. Todo, eso es una cosa pública. Y ahí hubo 4 millones del gobierno y 2 millones de la oposición. Mientras que en el de la consulta hubo 6.400.000 votos y 6.400.000 sí. No hay ni un solo no. ¿Cuál suena más lógico? ¿Que el gobierno haya sacado 4 millones y nosotros la oposición 2? ¿O que el sí haya sacado 6.466.000 y los sí, 6 millones, que no haya ni un solo voto no? ¿Qué le parece a usted más razonable? Más entendible. Francisco José Valles Gómez, o Valles Gómez. Saludos, Vladimir, que explique el caso del que Luis Parra, quien iba en lista regional y fue elegido en lista nacional. Ahí había unos recursos que, por cierto, gracias a nuestro reclamo, el Partido Ecológico, en nuestro caso, había apoyado en todas nuestras planchas. Y el CNE no lo había registrado. Tuvo que nuestro representante Gallo, Bruno Gallo, ir a reclamar, mira, me faltan votos. ¿Cuáles votos? El Partido Ecológico. Yo no sabía. ¿Cómo que no sabía? Aquí está el documento. Creo que con Parra hubo una comunicación donde Parra lo pasaban de uno y no fue registrada a tiempo. Esos registros tardíos no salen inmediatamente en la boleta, no salen. Al final, cuando se procesa, ellos creo que tienen su documentación donde prueban. Y además, si él era diputado por aquí y ahora es diputado por acá, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A nosotros nos acusaron que le habíamos robado un puesto al PSUV, a los caramelos del PSUV, a los niñitos esos, a los bobitos, que metimos a Zambrano. O sea, nosotros hicimos un acuerdo secreto y le quitamos un voto con el CNE, metimos el CNE al gobierno y nosotros nos reunimos y elegimos. O sea, ¿tú crees que el PSUV se va a dejar quitar? Medio, una locha, ¿no? De todo eso que se ha dicho sobre falta de transparencia en la asignación de diputados, ¿qué es verdad? Lo que es verdad es que un procesamiento tardío de varios acuerdos políticos y varias candidaturas. Y eso fue responsabilidad del CNE. No puedo decir que es responsabilidad de Indira, no, pero los técnicos ahí, el director de, no sé, Carlos que no sé qué, Intero creo que se llama, no procesó a tiempo. Claro, el día de la elección ya aparecían, pero la gente tenía las candidaturas del día anterior y no del día de la elección. Aparecieron todas las correcciones, aparecieron el mismo día de la elección, antes del escrutinio. Eso fue la única, digamos, una queja. Y también que la aplicación del mandato del Tribunal Supremo, donde le dijo al CNE, búsquese un método que corrija la desproporcionalidad entre votos y curules. El CNE, pensando que lo hizo bien, y nosotros también pensamos que el método de adjudicación iba a ayudar, pero no fue así, pues nos equivocamos. Ahí nos equivocamos. Pero nadie puede aducir en su beneficio su torpeza, su ignorancia o su equivocación. Hacemos la pausa. Centey, ¿qué hace falta hacer en Venezuela para mejorar las condiciones de vida de la población? ¿Cuáles son las medidas que Avanzada Progresista recomienda frente a temas como esta situación que se ha dado, por ejemplo, en el estado Sucre, en Güiria, o, por ejemplo, con los problemas de nutrición, con los problemas de salud, con el tema de la caída del salario, la hiperinflación está en dólares que tenemos, que es una cosa muy difícil de explicar, pero que existe, ¿verdad? Me gustaría hablar de eso al regreso. Ya venimos con Eduardo Centey. Fíjate, Eduardo, Araceli Marcano te pregunta, buenas tardes, ¿qué papel va a jugar la oposición en la Asamblea Nacional si él dice que la mayoría del gobierno es holgada y van a aprobar todo lo que ellos quieran? Yo creo que nuestra principal función es un acuerdo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo con nuestra participación, buscando leyes que permitan y allanen el camino para una recuperación de la economía
y los servicios públicos. Aunque seamos pocos, una pelea de la mayoría parlamentaria contra nosotros repercutiría negativamente en el ambiente mundial. Y el gobierno no quiere tratar de salvarse, de honrarse de alguna manera, de resolver por lo menos un problema. Y para eso requiere un ambiente positivo de conversaciones, de acuerdos, de relaciones, digamos, con la oposición, no solo con la que está en la Asamblea, sino en general con la oposición en el país, que facilite sobre todo las actividades relacionadas con la inversión. Aquí la economía es el centro del problema y en el centro del problema está petróleo, PDVSA. Por eso te preguntaba, ¿qué proponen ustedes? Nosotros proponemos que haya una privatización del sector petrolero por encima del 50%. Es decir, ahora la inversión extranjera no puede poseer en una compañía mixta más del 50%. Nosotros proponemos que si es necesario, el inversionista privado, nacional o extranjero, tenga el 60%, y si es necesario el 70%, y si es necesario el 80%, que facilite los cambios que permitan la inversión petrolera masiva. Esa idea de sembrar el petróleo, esa la aplicó Chávez. Agarró el petróleo para hacer casa, agarró el petróleo para hacer hacienda, agarró el petróleo para hacer bicicleta, agarró el petróleo para un matadero de chivo. El petróleo hay que sembrarlo ¿a dónde? En el petróleo. Los recursos y los dividendos y las ganancias petroleras a reforzar el sector petrolero. Estuviéramos ahorita, si hubiéramos sembrado el petróleo en petróleo, tenemos en 15 millones de barriles, 8, 10 millones de barriles, y estamos en 400.000. Está subiendo un poco, por cierto, pero esa iniciativa destinada a facilitar la llegada del capital extranjero. ¿Cómo derrotamos la hiperinflación y esta escalada de precios, incluso en dólares? Yo no sé si se puede hablar de hiperinflación en dólares, yo no soy economista, pero bueno, la gente ve que los precios aumentan tanto en dólares como en bolívares. No hay inflación en dólares. Inflación en dólares. No hay hiperinflación. No, hiperinflación en dólares no, pero inflación sí hay. Pero por la deformidad de la economía, una economía deforme. ¿Qué se puede hacer ahí? Yo creo que ahí una de las propuestas que hizo Avanzar Progresista en el 2018 es establecer una dualidad monetaria transaccional. Dualidad. Bolívar como hay un ruidito que no me deja hacer el programa. Yo le pido, por favor, que bajen un poquito el ruido, porque de verdad no me concentro ni se concentra el invitado. Sí, sí. Adelante. Bueno, un sistema dual monetario, transaccional, que permita el uso del dólar y del bolívar abiertamente en los bancos. Todavía los bancos no están abriendo cuentas, girando, cambiando. Todavía falta, y eso hay que lograrlo por la vía legislativa en concordancia con el Ejecutivo Nacional. Y establecer el salario mínimo en dólares. ¿De cuánto debería ser el salario mínimo? Yo creo que por las condiciones paupérrimas que está Venezuela, deberíamos entrar en unos $15 de salario mínimo. Ahorita estamos en 2, en 3. Creo que deberíamos arrancar en 15, en dólares, que con la gente lo cobre, como dicen por ahí el vulgo, en verdes, que la gente pueda, y yo creo que hay que hacerlo. Muchas empresas están pagando ya en dólares. Muchas empresas. A la Polar. Aquí en una entrevista que yo le hice en Vladimir la carta a Tony Bosa, que es economista del chavismo, él decía que el salario mínimo debería estar en $300, que sería lo ideal, ¿no? Porque no, claro. Si lo comparamos con lo que debería ser. Lo ideal debería estar en 2.000. Pero lo real es que el salario que paga el gobierno venezolano antes vendía. Mira, ustedes proponían la dolarización. Claro. Eso que se está viendo ahorita es lo que ustedes proponían. Sí, no, pero con libertad, que las empresas puedan pagar en dólares, efectivo en dólares, no en cambio, que puedan manejar el sistema dual, bolívares y dólares, y la persona selecciona la moneda en que quiere recibir su salario, en dólares o en bolívares. Habrá un cambio permanente, como hiciste ahora. ¿Qué hacer con el bolívar? Yo creo que hay que olvidarse un tiempo. Ojalá que se pueda recuperar, pero por las actuales vías, con hiperinflación, la recuperación del bolívar es imposible. O sea, el bolívar... ¿Esa fórmula de quitarle cero tendría sentido si no se toman medidas más de fondo? No tiene sentido. Tendrá que quitarle cada año 3-0, 2-0. Eso va a ser una perpetuidad. Ahí lo fundamental es la adopción dual de base monetaria, dólares y bolívares. Eso es lo que hay que hacer ahora, miren. Sin miedo. ¿Y cómo paga el Estado
en dólares a sus trabajadores, si eso no está previsto en la Constitución, igual que le paga a los contratistas petroleros, o igual que le pagaba a Podemos. Podemos venían unos técnicos aquí y los contrataban en dólares y le pagaban. Al Podemos español. Al Podemos español. ¿Qué podemos hacer aquí? Contrata a todos los venezolanos, hace un contrato marco en donde tú simplemente con una firma contratas con el gobierno tu servicio y recibes tu remuneración en dólares. Es poquita, 15, pero por esa vía es posible que en 3 años estemos llegando en 3 años a 150, en 3 años. Si tomamos las medidas adecuadas el año que viene, empezando el año que viene. Si el presidente Nicolás Maduro, como lo dijo en la campaña electoral, después no lo he vuelto a decir, no se lo he vuelto a escuchar, vuelve a hablar de un gobierno de coalición, ¿ustedes participarían? Si, por ejemplo, los llama el gobierno a un gobierno de unidad, un gobierno de concentración, un gobierno de amplitud, como sea. Hay que ver las condiciones. Si hay un programa de gobierno en que avanzada está de acuerdo y que sus ideas sean recogidas, no tenemos ningún problema en participar en un gobierno de recuperación y de salvación nacional. No tiene problema Leopoldo López en gobernar con los ministros del chavismo. Vamos a tener problemas nosotros que somos, digamos, menos radicales. Si hay un programa que pueda salvar al país, tienes que tener cierto corazón. A lo mejor los chavistas son, digamos, han sido o son, pero si hay un programa para todos que salve a la República, hay que hacerlo. ¿Tú querías o quisieras ser ministro del gobierno de Maduro? ¿Te gustaría? Sí. No. Si en esa condición de un cambio, ¿te gustaría? No, tendría que ser, yo particularmente, yo como persona no lo veo posible. Pero puede haber un juego en que la oposición y el gobierno entren en un gobierno de transición, lo que decía el propio Guaidó, un gobierno de transición que implica ministros de un lado y ministros del otro. Ahora, la presidencia, yo no creo que en el gobierno de transición esté planteado que Maduro renuncie para que venga otro presidente. Yo creo que él puede llegar hasta un gabinete de integración de amplia base para recuperar Venezuela. Creo que eso es posible. Por aquí te pregunta Glenn AP, ¿qué opinas, Centey, del estado de Aragua, que sin tener diputados principales y lista regional salió mejor que muchos estados? Está bien, me parece bien. Celebro. Aragua, es que Aragua fue por un tiempo un estado muy del MAS. Y hubo 4 gobernadores, o sea, 4 periodos de gobierno, 2 con Tablante y 2 con Hidalgo, que fueron gente del MAS. Y eso siempre queda la huella de que es un estado opositor al gobierno, a este gobierno de Maduro. Bueno, Eduardo, se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho que hayas venido. Para mí también fue un placer, como siempre, conversar sobre política. Así es. Bien, queridos amigos, será hasta mañana. Sigan en sintonía de Globovisión.